buenas tardes. Gracias, Ignacio. Muy buenas tardes para todas y todos. Antes que nada quisiera tomarme un minuto para dar la más cordial y fraterna bienvenida a los expositores de este seminario, profesionales de gran nivel, como lo dijo Ignacio, en lo que hace a la demografía y a la protección social necesaria de ser abordada, y más aún si viene de la mano de personas tan renombradas como la doctora Claudia Sabatiero, el doctor Sebastián Bruno y el doctor Alejandro Clemi. Sean bienvenidos, bienvenida, y reciban un especial agradecimiento desde la FACSO por este gran aporte que nos están dando, que nos están ofreciendo. También a los egresados, a las egresadas, a estudiantes, docentes que nos acompañan, un cordial saludo, bienvenidas y bienvenidos. Realmente para la FACSO todos los temas que hacen a la realidad social son de suma importancia, son de gran trascendencia, y por eso hoy comenzamos un camino que nos va a llevar a la discusión, al análisis y la formación de un aspecto central, de un aspecto trascendental, que haciendo un recorrido y hablando ayer con el director de posgrado, estuvimos comentando, y haciendo este recorrido por los proyectos curriculares encontramos que es un déficit. La demografía y la protección social desde las ciencias sociales está casi ausente, y es por eso precisamente que se propone este seminario de tendencias poblacionales, envejecimiento y respuesta desde la protección social. Además, somos conscientes que se perfila esta modificación en el bono demográfico en nuestro medio, y que dentro de poco tiempo, dentro de algunos años, ya no estaremos diciendo que este es un país de los niños, que este es un país de los jóvenes. Por eso, queridos egresados, egresadas, estudiantes, nos tenemos que formar, nos tenemos que preparar desde las ciencias sociales para poder identificar este movimiento que se viene, y además el abanico de nuevas manifestaciones que traerá para nuestro país en diversos aspectos, en materia de políticas públicas, políticas económicas, de relaciones intergeneracionales, en materia de los modelos de protección social. Entonces se instala en la agenda de las ciencias sociales, y para nosotros como FACSO es realmente un desafío, es una necesidad contar con investigaciones, ahondar con los trabajos finales de grado, con proyectos de extensión, proyectos de abordaje, e incorporar tanto en la enseñanza de grado como de posgrado todo lo referido a la temática poblacional, y en especial al de los adultos mayores. Por lo tanto, estoy segura que serán 2 jornadas muy aprovechadas. Y bueno, para cerrar y dar lugar a nuestros brillantes expositores, quisiera felicitar por la organización de este espacio, un espacio académico y estratégico, al nuevo director de posgrado de la FACSO, el profesor Ignacio González, y a todo su equipo, que inaugura así una serie de capacitaciones que estoy segura van a fortalecer las respuestas que ofrecemos desde el ámbito de formación, para aportar a ese gran colectivo profesional de egresados, de estudiantes y de docentes. Muchas gracias, y a disfrutar de este encuentro. Muchas gracias, querida profesora, por tus palabras. Antes de anunciar a nuestra primera panelista de la tarde, quiero recordarles a todos y todas que la participación de este evento se va a dar a través del chat del Facebook de nuestra facultad. Así que allí esperamos contar con sus preguntas, sus comentarios,
para después hacérselos llegar a nuestros panelistas y poder generar un proceso de discusión y análisis. Este seminario, con sus diferentes paneles, van a y aquellos y aquellas que nos acompañen el día de hoy y el día de mañana y que llenen el formulario que vamos a colocar también en el chat, completen sus datos, tanto el día de hoy como el día de mañana, dando testimonio de su presencia y su asistencia a este evento, vamos a otorgarles un certificado que será un certificado expedido de manera virtual a cada uno de ustedes a sus respectivos correos electrónicos. Bueno, hecha esta aclaración, esperamos que vayan completando entonces el formulario y vayan pasándonos sus dudas, preguntas a medida que avancen las charlas. Sin más preámbulo, entonces vamos a darle la palabra a nuestra primera panelista de la tarde, la doctora Claudina Sabatiero. Claudina nos va a hablar sobre una presentación que tituló Pensar el envejecimiento en Paraguay, ¿qué tan lejos estamos? Y voy a contarles un poco sobre Claudina. Ella es doctora en demografía, magíster en demografía, población y desarrollo y licenciada en matemática estadística por nuestra casa de estudio, en la licenciatura y en el exterior sus estudios de maestría y doctorado. Ella tiene experiencia profesional vasta y publicaciones en investigación en sociodemografía con especial énfasis en políticas de protección social. También trabaja como consultora de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil. Así que le cedemos la palabra a Claudina. Adelante. Muchas gracias, Ignacio. Primero que nada, un cordial saludo a la profesora Ada Vera y un agradecimiento por recibirnos en su casa. También un saludo muy cordial a los queridos colegas, Sebastián, Alejandro, que nos acompañan en esta tarde, y a todos los que nos están escuchando. Si me dan solamente unos segundos para levantar la presentación y en breve arrancamos. Ahí sí me confirman que pueden ver la presentación en pantalla completa. La vemos, si podés ponerla en modo presentación, vamos a verla. Ahí. En el ángulo inferior derecho creo que tenés que darle la presentación. Ahí está. ¿Ahora sí la tienen en pantalla completa? No, todavía no. Tenés que darle clic en el ahí. ¿Ahí? No, no lo estamos viendo. No sé si quieres volver a dejar de compartir y volver a compartir. Déjame un segundo. No te preocupes. ¿Ahora? Ahí está empezando. Ahí está, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, bueno, como decía Ignacio, la presentación es pensar en el envejecimiento en Paraguay y qué tan lejos estamos. Ya lo decía la profesora Ada, sacar del imaginario colectivo esa cuestión de Paraguay, población joven, con muchos niños, y hacia dónde estamos transitando y cuánto tiempo nos queda en ese camino y en ese proceso de adaptación a estos cambios. Entonces, me gustaría empezar la presentación con un ejercicio que no podemos interactuar, pero que cada uno piense si notamos estos cambios en la población. Claramente notamos la llegada de una pandemia, claramente notamos otras cosas, pero los cambios en la población los podemos ver, los sentimos, tomamos medidas con esos cambios. Entonces, un pequeño ejercicio es dos pirámides de población, una forma clásica de mostrar a la población por grupos de edades, hombres y mujeres, y comparar lo que pasó en los últimos 5 años, 2015 al 2020, y quizás un ojo clínico muy detallista pueda ver cambios en estas estructuras de población, pero al parecer no se ven cambios. Sin embargo, si yo hago un ejercicio y en vez del 2015 marcado en rojo, le cambio a 1950, vemos que en los últimos 70 años en Paraguay sí ocurrieron cambios en la población. Y claramente ustedes podrían distinguir varios, ¿verdad? Una pirámide mucho más flaca que la otra, en las edades centrales de 20 a 45 años, en la pirámide del 2020 ya hay una pancita, que es la población en edad activa.
también podemos distinguir un poco más de engrosamiento en la punta de la pirámide, en la cúspide, que es el envejecimiento poblacional. Entonces, en 5 años los cambios de la población no son tan evidentes, pero a largo plazo sí. Esta presentación es una invitación a pensar qué pasa si no tomamos en cuenta estos cambios de la población y no tomamos las medidas correspondientes. Entonces, ¿qué hay detrás de estos cambios? Como un detrás de escena, ¿qué fue lo que motorizó estos cambios en la población? Una caída drástica de la fertilidad en Paraguay. Casi, y por ponerle una imagen homóloga, es la cumbre de las Torres Gemelas. Y esto jóvenes. Hoy que transita un plus de población activa y en el futuro va a enfrentar los desafíos del envejecimiento. Entonces, rápidamente, ¿qué condiciones tenemos para transitar esta vejez en Paraguay? Necesitamos que se den determinadas condiciones y es más lo que Seba nos va a hablar, que es que sea una vejez protegida, autónoma, independiente y con calidad de vida. Para eso, básicamente, necesitamos haber tenido un empleo formal y haber aportado a una caja jubilatoria y jubilarnos. Si eso no se dio, haber tenido una capacidad de ahorro y una cultura previsional que nos permita financiar la vejez, un sistema de salud y de cuidados eficientes y un Estado presente que proteja a quienes no hayan podido cotizar o acceder a estos mecanismos. Entonces, ¿qué está ocurriendo hoy en Paraguay? Es que las familias están financiando parte del consumo de estas personas en edades dependientes, pero este sistema con los cambios de población se van a agotar. ¿Qué quiere decir que se va a agotar? Hoy tenemos por cada persona de 60 años y más, 6 personas entre 15 y 59 años. En el futuro vamos a tener solamente 3 personas en edad de trabajar por cada persona en edad adulta mayor. Entonces quiere decir que esas personas que hoy están ingresando al mercado laboral deben estar mucho más fortalecidas en capital humano para poder hacer frente a los desafíos de la población. Tenemos una baja población cotizante y jubilada. El 23% de la población ocupada de 18 años y más aporta a un sistema de jubilación y solamente el 11% de las personas de 60 años y más hoy acceden a una jubilación. Quiere decir que hay un 90% de personas de 60 años y más que hoy están a merced de otro tipo de ayudas. Puede ser del Estado con la pensión alimentaria o puede ser de la familia, o beneficencia comunitaria, pero no tiene una seguridad económica. Y ahí ven cómo está conformada la pirámide entre los que están ocupados y los que están aportando. Entonces, ¿qué necesitamos a futuro? Engordar mucho más los aportantes para que puedan jubilarse. De nuevo, hoy que vemos baja densidad en cotizaciones, solamente el 16% del tiempo de las personas que trabajaron entre 2013 y 2018 aportaron a un sistema de pensiones. Entonces, claramente hay como un 80% de población que incluso aportando no va a llegar a jubilarse. Entonces, en una encuesta que la STP hizo en el año 2015 sobre protección social, se le preguntó a las personas de 15 años y más cómo piensan financiar la vejez. Y este mismo ejercicio lo podemos hacer aquí entre los que están asistiendo. ¿Qué dio como resultado de esa encuesta? Es que solamente 1 de cada 10 personas piensa en el desarrollo de un plan de retiro. Y las personas tienen opciones riesgosas o de menor autonomía para financiar su vejez. ¿Y dónde va a recaer? En la ayuda de los hijos. Lo que pasa es que hoy no nos estamos dando cuenta que ya no tenemos 6 o 4 hijos. Con suerte tenemos 2 hijos, un hijo o ninguno, sobre las espaldas que va a caer todo el desafío del envejecimiento si pensamos en nuestros hijos como sostén de la vejez. Y hay un porcentaje también importante de un 25% que no sabe qué va a hacer, cómo va a financiar su vejez, y entre otras opciones. Si miramos salud y cuidados, vemos los datos del censo del 2012, que estamos próximos a contar con un nuevo censo. De la población de 60 años y más, casi la mitad, un 45%, reportó algún tipo de discapacidad, principalmente visual, luego motriz, auditiva. Entonces, ¿qué va a pasar en los próximos años? Que vamos a pasar de cuidar niños y adolescentes a tener que cuidar personas adultas mayores. Mi pregunta es, ¿estamos preparados para eso?
tenemos las herramientas y los conocimientos para cuidar ese tipo de enfermedades. No es lo mismo cuidar a un niño que uno le pone un juguete y lo mira de lejos a tener que dar medicación específica y cuidar a una persona adulta mayor que ya tiene otro tamaño, otro peso, otras necesidades. Entonces, hoy estamos parados aquí en el medio de este gráfico, en el 2020, donde tenemos una mezcla de todo un poquito, pero en poco. En el futuro nos espera un gran desafío de cuidado en materia de personas adultas mayores. Y si esto lo trasladamos a gastos, la proporción del gasto en salud se va a triplicar entre el 2010 y el 2070 para la parte que va dedicada a las personas mayores. Entonces, la pregunta inicial de esta exposición es cuánto tiempo nos queda para adaptarnos a estos cambios. Y básicamente 35 años, donde se va a venir toda esta ola que les acabo de comentar. Eso está expuesto en este gráfico. Si ustedes ven las líneas representan el volumen de la población a lo largo del tiempo. Entonces, Paraguay por mucho tiempo, hasta el 2035, tuvo una población de 0 a 14 años mayor que cualquier otro grupo de edad. Luego, en el 2035, lo que se ve es un cruce con la línea verde, que es la población joven de 15 a 29, donde ellos pasan por un lapso de tiempo a ser el grupo mayoritario en Paraguay, siempre en torno a un volumen de 2 millones por cada uno de estos grupos. Ese lapso de tiempo muy cortito es el que muchos denominan bono demográfico, invertir en juventud, ventana de oportunidades. Ahí es donde tiene que estar nuestra apuesta fuerte en capital humano, porque ellos van a ir envejeciendo conforme pasa el tiempo y van a vivir la realidad del 2100 en Paraguay. Una persona que nace hoy en Paraguay, con la esperanza de vida que les mostré, va a vivir el Paraguay del 2095. Es decir, va a vivir el final de este gráfico. Va a vivir una población y una sociedad totalmente diferente. El grupo que más va a crecer en el futuro va a ser el de las personas de 60 años y más. En el 2055, 2 de cada 10 personas en Paraguay van a tener 60 años y más. Y en el 2100, aproximadamente 1 de cada 3 personas va a ser adulta mayor. Lo bueno de la... Gracias, Ignacio. Lo bueno de la demografía es que nos muestra el diario de mañana y del futuro, a diferencia de otras ciencias que no permiten hacer esto. Entonces, ¿qué estamos diciendo hoy? Vamos a perder población en edad de trabajar. Los que hoy tenemos en edad de trabajar los tenemos que potenciar. Entonces, y todos estos otros grupos, menos el de las personas mayores, van a converger a un valor aproximado de 1.300.000 habitantes por cada uno de estos grupos, frente a casi 3 millones de personas adultas mayores. El desafío no es menor y el tiempo, quizás 35 años le parece mucho. En política pública ese tiempo es cortísimo. Una modificación que se haga hoy en el sistema de jubilación va a tardar 30 años en ver resultados. Entonces estamos en el punto tarde o en el punto justo para tomar medidas. Entonces, un mensaje quizás ya hacia el final, es decir, que el envejecimiento se va a acelerar y se va a producir otro fenómeno, que es el envejecimiento del envejecimiento. Esto va a ocurrir aproximadamente en el 2060. Ahí ya tenemos un poquito más de tiempo, pero el desafío va a ser mayor. ¿Por qué? ¿Qué es el envejecimiento del envejecimiento? Es el crecimiento de las personas de 80 años y más. Si atender personas de 60 años y más todavía pensábamos que es un desafío, el de 80 años y más en materia de desempleo, de cuidados, es un doble desafío. Entonces, ahí tienen los números. Hoy tenemos 90.000 personas de 80 años y más. Se va a triplicar en el 2050, pasamos a 268.000 personas. Y en el 2100 ese número pasa a ser 10 veces mayor y vamos a tener 865.000 personas de 65 años y más. Todo esto va a incrementar sustancialmente el gasto social en América Latina y en Paraguay también. Si ven ahí la cifra para 2045, con un porcentaje de 17% de personas adultas mayores, vamos a necesitar un PBI per cápita de 30.000 y una inversión de gasto público social en función del 19% del Producto Interno Bruto. Hoy, o en el 2015, los países de la OCDE ya estaban en ese valor, incluso en un PBI per cápita mayor al nuestro. Aquí ven lo que va a pasar en todos los países del mundo en el 2070. Van a haber 117 economías envejecidas. Economía envejecida es cuando se gasta más en personas mayores que en el grupo menor a 20 años.
Y Paraguay no va a escapar de esa realidad. Ahí ven a Paraguay en rojo, en una economía envejecida. Entonces, esta presentación nos invita a reflexionar sobre los cambios de la estructura demográfica de Paraguay, que brinda oportunidades, pero se acaban si no se toman las decisiones correctas. La menor fecundidad conllevaría una mayor inversión en capital humano, porque si uno dice, bueno, yo tengo 1 millón para gastar en 3 hijos y la tasa de fecundidad disminuye a 1, reparto 3 millones en una sola persona, entonces aumentaría su capital humano y por ende se esperaría que aumente la productividad laboral en el futuro de esos niños. Pero Paraguay y algunos países de la región tienen el gran desafío de lidiar con pobreza concentrada en edades tempranas, con altos niveles de desigualdad y de exclusión. Entonces, la pregunta es si es posible enfrentar el envejecimiento de la población en Paraguay. La respuesta más optimista es sí, con políticas públicas adecuadas. ¿Qué políticas? De nuevo, inversión destacada en capital humano. Yo no discuto que Paraguay necesite infraestructura, necesite vías, necesite carreteras, pero a la par necesitamos hoy potenciar al menos salud, educación y formación. Seguridad económica, necesitamos pensar una política de cuidados y conciliación familiar. No podemos atar solamente a las mujeres a los cuidados de personas y domésticos en el hogar. Necesitamos mayor inversión en transferencias públicas, en pensiones, en atención médica, en cuidados a largo plazo. Un sistema de jubilación de amplia cobertura, ya con el número que tenemos no vamos a ir a ningún lado. Y también pensar en otras dimensiones, como el entorno favorable, la vivienda, el transporte, las ciudades, las violencias. Y todo esto va a necesitar de políticas de sostenibilidad fiscal. Entonces, el envejecimiento de la población es la transformación demográfica más importante de esta época y es fundamental considerar estos cambios para planificar un desarrollo sostenible para Paraguay. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudina. Lastimosamente me están comentando que estamos experimentando algunos problemas de conexión, por tanto es intermitente la transmisión por Facebook. De todas formas, les quiero comentar que vamos estamos grabando toda esta sesión y una vez finalizada vamos a reemplazarla por la sesión que se está cortando de manera intermitente en el Facebook, así que todos y todas van a tener acceso a toda esta primera sesión. Aclarado esto, no quiero robarle más minutos al siguiente panelista. Él es Sebastián Bruno. Sebastián es doctor en Ciencias Sociales y también licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires. Está especializado en análisis de información, monitoreo y seguimiento y evaluación de políticas sociales. También es investigador del CONACYT, con antecedentes académicos en el campo de la población en general y las migraciones internacionales en particular, así como desarrollos vinculados a vulnerabilidad social, mercado de trabajo y previsión social. Sebastián hoy nos va a hablar de vejez y políticas sociales en el marco del sistema de protección social de Paraguay. Gracias, Sebastián, por tu participación aquí. Te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Ignacio. Quiero comenzar agradeciéndole también a Ada, la decana, y tanto a Ignacio y Claudina por la invitación de poder estar aquí y encantado con compartir panel también con Alejandro, que seguirá con el micrófono. Si me permiten un segundo, voy a compartirles la presentación. ¿Están viéndola en pantalla completa, Ignacio? Perfecto, la vemos perfecto. Perfecto. Bien, cualquier inconveniente me avisan. Bueno, como les mencionaban, esta presentación tiene el difícil objetivo de surfear entre una visión analítica, si se quiere, bajo un sombrero de investigación social, y otra que tiene que ver con un espectro más bien descriptivo de la política de protección social a partir de, ¿sí? el reciente sistema de protección social, el cual estamos empujando para su implementación. A partir de todo lo que les comentó Claudina, creo que les queda un panorama bien claro de los desafíos del envejecimiento en términos demográficos.
a ello quisiera sumarle dos tipos de información. Una que entiendo que explica la mayoría de las transformaciones que estamos viviendo, más allá de la que hoy nos convoca, que es el envejecimiento. Una tiene que ver con la redistribución de la población y la transformación productiva en áreas rurales, ¿sí? Allá hace varios decenios, nuestros colegas sociólogos y sociólogas ruralistas nos hablan del proceso de descampesinización, ¿sí? Y esto quiere decir el pasaje de una sociedad concentrada en áreas rurales, ¿sí? Donde en 1950 2 de cada 3 personas vivía en áreas rurales y hace poco, esta serie se termina en 2015, no llegan a ser 4 de cada 10. Esa redistribución de la población del campo a la ciudad también tiene un importante impacto en el mercado de trabajo. Fíjense que más de la mitad de las personas trabajaban en el sector primario y hoy lo hace solo el 20%. No obstante, como ven en esta línea de la participación del sector primario en la economía, si bien fue bajando desde 1980, es un sector que es cada vez más importante en términos relativos. Y esto quiere decir que es un campo que requiere cada vez menos mano de obra, ¿sí? Más componente técnico, tecnológico, y eso hace que se aceleren los procesos de migración a las ciudades. Con esa migración no significa solo un traslado lineal de población a la ciudad, sino que también se transforman los arreglos familiares y la conformación de los hogares. ¿Sí? Pasamos de esas familias extensas y multigeneracionales a familias mucho más pequeñas. Y esto tiene que ver con el otro gran aspecto central que está vinculado con el rol de la mujer. Sobre uno de esos aspectos les acaba de mencionar Claudina, cómo se pasa de una tasa global de fecundidad, ¿sí? Es la línea esta celeste, con una estimación de más de 6 hijos por mujer, a 2,4, 2,5, según las últimas proyecciones. Y esta situación, ¿sí? De reducción de las pautas de fecundidad se da concomitantemente, y lo vemos desde principios de la década del 90, en un salto en la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, ¿sí? Entonces, si combinamos estas dos cuestiones, vemos un rol de la mujer con menor cantidad de hijos, por lo general con una mayor inversión en ellos, con un tiempo dedicado a actividades productivas y por lo tanto se está más limitado en el potencial rol que pueda llegar a tener con las actividades de cuidado dentro del hogar, ¿sí? Y ahí es como empezamos a confluir dentro de un marco de transformación general en lo que nos convoca hoy, que es la problemática del envejecimiento. Cuando me convocaron, recordaba un viejísimo texto que nos daban a los fichones de sociólogos en la UBA, de Rémy Lenoir, que nos habla de ese pasaje entre el problema social, cómo se genera, ¿sí? Cómo determinados hechos, determinados parámetros son presentados como problema social y cómo poder deconstruirlo como un problema sociológico en su artículo o como un problema de las ciencias sociales en términos generales. Uno de los aspectos, este artículo está incluso centrado en el envejecimiento, pero sirve para delimitar un objeto de estudio, nos da cuenta de cómo a partir de la problematización o de la presentación de determinados hechos, de determinados sectores de la sociedad, estamos produciendo población. ¿Qué significa producir población? Quiere decir que para una sociedad, en un momento dado, tener X cantidad de años es ser considerado viejo o vieja en términos vulgares, ¿sí? Proceso por el cual, con el correr de los años, vamos pasando a un proceso de eufemismo, hablando de tercera edad, de población adulta mayor, y últimamente se está hablando incluso de población mayor a secas. En esta producción de población hay una primer problemática o problematización en Europa con los sectores empleadores de qué se hacía con asalariados que pasada cierta edad
no tenían mucha utilidad pensándolos en términos productivos brutos, y a partir de ahí, y la inserción de estos sectores y su incidencia en los estados, empiezan a generarse sistemas contributivos de jubilaciones y pensiones. Sí, de esa experiencia, que es el tipo de abordaje contributivo y que fue la gran estrella durante el siglo XX, ¿sí? Del modo en cómo nos vinculamos con la sociedad a través del trabajo y con la protección social a través del trabajo mismo, ¿sí? Como una retribución que no solo venían jubilaciones y pensiones, sino de acceso a seguros de salud y demás. Por nuestra experiencia nacional aquí en Paraguay, vemos como antecedentes, y esto es una selección de los principales, la formación de lo que hoy se entiende como caja fiscal a principios del siglo XX, donde estas referencias a años son actuales, no son las de entonces. La caja fiscal hoy nos marca nuestra edad jubilatoria y tiene un poder simbólico muy fuerte a partir de los 62 años. Ya en los años 40, con un auge global de las relaciones asalariadas, industriales y demás, hace emerger en Paraguay el IPS, el Instituto de Previsión Social, en el año 43, donde establece hoy el acceso a la jubilación ordinaria a los 60 años, si bien tiene regímenes extraordinarios que van entre los 55 y los 75 años, ¿sí? Hasta ahí, y no voy a entrar en lo que ha pasado con cajas más chicas, está planteada la respuesta estatal, ¿sí? Sobre la vejez, delimitada de esta forma desde el lado contributivo. Ahora fíjense que también ya ha subido a otra ola internacional posterior a los procesos de ajuste estructural, los estados se han visto en la necesidad de dar respuesta a la seguridad y protección social a poblaciones que no estaban vinculados con el mercado de trabajo en términos formales y por lo tanto no fueron ni iban a ser potenciales beneficiarios de jubilaciones y pensiones. Y el momentum en Paraguay está dado en el año 2009 con la pensión alimentaria para adultos mayores, que establece otro recorte a los 65 años, y vean también cómo hay una puja dentro de este gran ámbito de lo actuarial y lo demográfico, también en la delimitación de lo que se considera vejez, ¿sí? Hay una actualización hace muy poco, este beneficio estaba pensado en la población en situación de pobreza, y ahí es donde entramos a jugar de alguna forma quienes venimos desde las ciencias sociales, porque eso hay que medirlo, y estamos internacionalmente en ese auge de las políticas focalizadas. Este umbral de acceso pasa el año 2019 desde pobreza al de vulnerabilidad social. Pasando a otro plano, ya por fuera de lo que suele ser lo dominante, que son las respuestas de la seguridad social ante la vejez, tenemos dos hitos que los podemos rescatar como los fundamentales. Uno que es el que establece taxativamente y delimita este grupo, perdón, ahí hay un error de tipeo, con una ley del año 2002, ¿sí? Hace 20 años, que establece derechos e intereses de las personas de la tercera edad. Ya está adoptando una delimitación, ¿sí? En auge y un eufemismo en boga por aquel entonces, y lo fija en 60 años. Entonces es el mismo estado donde está fijando la vejez como 60 años. Al fijarla al Estado, está opacando toda la diversidad conocida entre las ciencias sociales, lo que implica ser, entre comillas, viejo o no viejo, de acuerdo a nuestra extracción social. No es lo mismo tener 60 años con una posición favorable, acomodada, como se le quiera llamar, en la sociedad, que haber desarrollado actividad física intensiva durante toda nuestra vida, ¿sí? Este umbral de los 60 es repetido finalmente por el sistema de protección social Vamos, ¿sí? Que es una respuesta global, como vamos a ver, para toda la sociedad, y ahí está el carácter más novedoso. ¿En qué consiste el sistema de protección social Vamos? Es una articulación y un conjunto sistémico de servicios
estructurado en 3 pilares. Hay uno de integración social que tiene que ver tanto con las políticas universales, especialmente salud y educación, con aquellas políticas de más larga tradición orientadas a la población en situación de pobreza. Tenemos un pilar de inserción laboral y productiva con la mirada en los modos en que la población se vincula con el mercado de trabajo, como asalariado, como no asalariado, y por último un pilar de previsión social que integra tanto lo contributivo como lo no contributivo. Aquí se da un salto, ¿sí? Como entenderán, estamos saliendo de una posición ortodoxa, clásica, de mirada a la población en situación de pobreza, vulnerabilidad, y estamos viendo, estamos teniendo una perspectiva mucho más amplia y algo más cercano a la integralidad de las intervenciones en cuanto a los servicios sociales, ¿sí? Y no solo acotado a la población en situación de pobreza. El SPS tiene un enfoque también, ¿sí? Que esto es muy interesante, en el ciclo de vida de las personas. Y vean que también qué interesante es, ¿sí? Usando el sombrero de las ciencias sociales, en cómo se delimita esta población, ¿sí? Porque así como hay una producción de la vejez, hay una producción de la infancia y de la adolescencia, ¿sí? Los historiadores de las poblaciones lo han documentado muy bien, y el Estado se ha hecho eco de eso, y tenemos un abordaje que nos abarca a todos en particular, pero sectoriza sus intervenciones de acuerdo a nuestro momento de la vida, sea de 0 a 4 años, la población infantil de 5 a 13, adolescentes de 14 a 17, jóvenes de 18 a 29, y acá pasamos por todos los espectros clásicos de intervención estatal hacia la niñez, la adolescencia y la juventud, y también nos incorpora a la población adulta mayor de 60 años y más. Quien dice, ya encadenando con lo que comentó Claudina, que discusión mediante y problematización mediante, en unos años no estemos desagregando esta categoría y nos quede 60, 79 y 80 y más, según estos cortes que tienen base demográfica. Me salté una categoría que analíticamente es notable, que no suele estar en los diseños de las políticas sociales, porque siempre se problematiza a los otros, a los sujetos de algo, de la protección, que suelen ser minorizados de alguna forma, como menores de edad, como jóvenes, como adultos mayores, pero acá tenemos a las personas de 30 a 59 años. Y es interesante porque vean que los estados no suelen incluir a las categorías dominantes, en este caso las categorías generacionalmente dominantes, ¿sí? Así como en general no incluyen sus dispositivos a la categoría dominante en términos de sexo-género, los hombres, ¿sí? Tenemos digresión mediante etaria, intervenciones que son transversales para todas las edades y aquellas que tienen que ver con los hogares y el entorno de las comunidades. El planteo del sistema de protección social no solo se queda en el total de la población, sino que taxativamente dice que son poblaciones de especial atención quienes, los niños y niñas de 0 a 4 años, y acá vemos el peso histórico del país en este grupo poblacional, la población en condición de pobreza, la población con discapacidad, las mujeres y la población indígena. Los adultos mayores o las personas adultas mayores no han sido identificados por el Estado como población de especial interés, si bien tiene poblaciones específicas. Digo, por nuestro auditorio, y que es una invitación a la investigación, como van a ver hacia el final de la exposición. Si miramos al SPS desde el prisma de lo que se considera como envejecimiento activo, tenemos que desagregar en una serie de dimensiones. El envejecimiento activo es un consenso internacional, discutible por supuesto, que establece una serie de factores determinantes de las condiciones de vida en el marco de la vejez. Dentro de esta desagregación tenemos factores transversales como la cultura y
y el sexo, que tiene que ver con la organización intergeneracional de los hogares, el lugar que socialmente se le da a la vejez, y por supuesto todos los diferenciales de sexo, de género. Todo lo que tiene que ver con la sanidad y los servicios sociales, ¿sí? Con todo el componente preventivo, de seguimiento de las enfermedades y las de larga duración. Todo lo que tiene que ver con los determinantes conductales, tiene que ver con los hábitos saludables, con el tabaquismo, con el consumo de alcohol, la actividad física y demás. Los determinantes personales, con dos grandes divisiones, una que tiene que ver con lo genético, biológico, y otro con lo psicológico y la salud psíquica en particular. El entorno físico, que tiene que ver con el entorno fuera del hogar, ¿sí? Especialmente el transporte, las vías y demás, pero también dentro del hogar por todo lo que implica el tiempo dedicado en general por las personas adultas mayores dentro de ahí y todos los riesgos de caídas y demás. Tenemos entre los determinantes sociales todo lo que tiene que ver con el riesgo de violencia y, por otro lado, el acceso a los servicios de educación y los determinantes económicos, el acceso a los beneficios de jubilaciones y pensiones y lo del mercado de trabajo. Si tomamos estas dimensiones y revisamos la documentación que el propio Estado realizó en dos sentidos, por un lado problematizando cada una de las categorías y por otro lado estableciendo acciones estratégicas y actividades, podemos examinar, detallar, analizar cuál es la respuesta del SPS por ahora en cuanto a los desafíos del envejecimiento, viéndolos desde este prisma, que no es el único, como les decía anteriormente. En cuanto a los determinantes, tenemos estos transversales, y cuando uno revisa la problematización que hizo el Estado, acá cuando ven una T al principio, quiere decir que el mismo Estado hizo una problematización también transversal, no hizo una problematización específica para las personas adultas mayores en cuanto a problemáticas que tengan que ver con lo cultural y el género, sino que estableció una mirada general y le da también una respuesta general. Estos códigos que ven acá, es para ubicarlo en la bibliografía, quien quiera. Las respuestas también son para todas las edades y apuntan a iniciativas que tienen que ver con impacto en la cultura, en la igualdad de derechos para hombres y mujeres y la prevención y atención de la violencia de género, fundamentalmente. No remarco ninguna porque no están orientadas a la población adulta mayor, que es quizás lo que se nos presentaba como de interés. Están incluidos los adultos mayores, pero dentro del marco general. Comparativamente, en todo lo que tiene que ver con sistema de salud, vean lo que implica la incidencia del campo de las ciencias médicas, y esto omití decirlo con esta ley del 2002, esa ley de adultos mayores, no la de la pensión, la de los adultos mayores en general, porque esa ley lleva la rectoría poblacional, esto quiere decir el órgano estatal competente por la política de la vejez, de la población adulta mayor, al Ministerio de Salud. Y eso significa mucho porque veamos que ahí estamos interviniendo en tres grandes grupos, entre otros que se puedan hacer un corte, con el propio campo de la salud y todos sus dispositivos, el campo más económico, actuarial, demográfico, con las prestaciones económicas, y el campo social duro, estricto, ¿sí? Que tiene que ver con, por un lado, esta mirada a los sectores más desfavorecidos y por otro lado, con una mirada quizás más integral. Dado el énfasis del sector salud, la gerontología, por llamarle de alguna forma, acá sí hay una problematización específica de desafíos que tiene un sistema de protección social a la población de 60 años y más, y respuestas que son básicamente de fortalecimiento a la atención primaria, a los programas estatales alimentarios, a la atención y el cuidado, la salud preventiva y el diseño, que acá nos remarcó Claudina como un gran desafío, a una política nacional de cuidados. Esta política tiene como destinatarios más lógicos, pero no únicos, a niños y niñas por un lado y población adulta mayor, sea como se defina, por otro. En cuanto a los determinantes conductales, es interesante ver que no hay ninguna problematización respecto de estos
y la verdad que bien podríamos buscar como emergentes las prácticas de uso del tabaco o del alcohol, ¿sí? Sin embargo, por ahora en esta problematización que hicieron técnicos estatales, no estaba presente. No obstante, en las respuestas en cuanto a salud preventiva, sí existe, una de las actividades tiene que ver con programas de cesación tabáquica, con todas las limitaciones que podamos entender que tiene, pero está por lo menos entre las respuestas, no en la problematización. En cuanto a los determinantes que tienen que ver con factores personales, vemos una mención a la necesidad de fortalecer servicios de prevención y atención de la salud mental y como respuesta al fortalecimiento de los mismos. En cuanto a entorno físico, está, vean, muy enfocado a lo extrahogar, ¿sí? Vías, transporte y demás, y hay una mención al hogar, pero está todo puesto en términos genéricos. No hay una problematización específica de necesidades y de problemáticas en sí. ¿Sí, Ignacio? Te quedan 2 minutos, Sebastián. Muchísimas gracias. Y la respuesta sigue siendo transversal y genérica, ¿sí? No asociada a adultos mayores. En cuanto a los del entorno social, está más enfocado en lo educativo, ¿sí? Acá hay una atención del propio Estado, y entre sus vías de respuesta hay una línea que tiene que ver con la alfabetización, quizás una respuesta primaria sí enfocada en la población adulta mayor, y otra que tiene que ver con las necesidades de atención y cuidado con establecimientos estatales, ¿sí? Que es la población que más requiere, ¿sí? Estos son servicios que no se pueden dar dentro de los hogares. Por último, y aquí bien cargado, como bien habíamos mencionado, con toda una historia estatal y con muchos actores dando vueltas, se habla, por un lado, sobre las limitaciones de la cobertura de las prestaciones de jubilaciones y pensiones y determinadas acciones para cerrar brechas e incluso poder identificar a población que actualmente no está cubierta ni está muy claro cómo poder integrarla a un sistema de prestaciones. Voy a acelerar un poquito, me quedo aquí con un elemento que es muy importante para el sistema de protección social, que son los paquetes de servicios, perdón. Hay paquetes de servicios pensados para cada categoría de población. Acá básicamente vamos a encontrar paquetes, los que están adentro del círculo azul, se llama paquete núcleo, son paquetes que debería dar el Estado sí o sí, tienen aspiración universal, salvo uno que tiene que ver con prestaciones contributivas, y otros paquetes donde conviven un paquete ampliado, que son servicios que tienen aspiración universal, pero el Estado tiene serias limitaciones para llegar, y otros que son específicos, diferenciados para poblaciones que tienen determinado tipo de necesidad o se encuentran en una situación vulnerable o de pobreza, ¿sí? ¿Con qué nos encontramos básicamente? Con un gran componente de servicios de salud, de educación y demás, pero lo que les quiero hacer notar es la tensión existente entre la prestación de beneficios de jubilación y pensión contributiva aquí, no contributiva acá, y servicios que tienen que ver con la inserción de las personas en el trabajo aún a los 60 años. La propia bibliografía del envejecimiento activo es ambigua ahí, y hay una tensión entre una escuela que espera que a esta edad uno salga del mercado de trabajo y goce de determinados derechos económicos incluso, y otra que ve que esto no puede ser del todo posible, pero que además la actividad trae una serie de beneficios a las condiciones de vida de las personas. La actividad laboral hay que entender en qué circunstancias. Para no desentendernos del desafío en términos de jubilaciones y pensiones, una pastillita más respecto de lo que comentó Claudina, que esta es la foto al año pasado. Hoy, del 100% de las personas de 65 años y más, tenemos un sistema contributivo que se está empequeñeciendo. Hace más de 15 años, las jubilaciones y pensiones llegaban al 20% de las personas de 65 años y más. Las jubilaciones y pensiones contributivas, ya estoy cerrando, Ignacio. Esto es proporcionalmente cada vez menos, hoy solo abarca casi el 14%, y la respuesta estatal privilegiada
fue a través de la pensión alimentaria. Hoy la pensión alimentaria está cubriendo a más del 40% de las personas adultas mayores, pero en el medio estamos teniendo una franja de personas sin ingresos por seguridad social, ¿sí? Y esto quiere decir que está cubierta por la solidaridad intergeneracional de su familia y su comunidad. Esta es la última filmina, la última diapositiva sobre ejes, ya invocando vocaciones de quienes nos estén escuchando o viendo, de algunas directrices para poder problematizar la vejez, y ahí la invitación es examinar en estos momentos donde se plantea la vejez como problema, quiénes son los que interpelan, desde qué enfoque, cómo delimitan a esa población envejecida. Ya vimos que incluso el propio Estado tiene diferentes cortes, se nos presenta, si confondemos el primer y el segundo eje, la posibilidad de que exista una discursividad cada vez más fuerte en cuanto a una cuarta edad, ¿sí? Y exista este estrato de viejos dentro de los viejos, dicho en términos vulgares, y cuál va a ser la respuesta estatal a ellos, y por qué se presenta este tipo de discursividades, donde seguramente el sector de la salud sea la punta de lanza de esta discursividad, pero no solo ellos, sino también hay una discusión de corrimiento de acceso a los sistemas contributivos. Bien, de la sociología cultural, cuáles son las imágenes o objetivos asociados a la vejez. Acá vemos inactividad, el cuidado, etcétera, etcétera. No me voy a explayar por una cuestión de tiempo. Y finalmente, y como englobante, los por qué, tanto los estructurales como los coyunturales de la problematización. ¿Por qué estamos hablando de vejez, o de viejos, o de envejecimiento en un momento dado, ¿sí? E incluyendo este seminario? Les agradezco el tiempo y perdón por los minutitos extra. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, ahora le cedemos la palabra al comentarista de la jornada de hoy. Él es Alejandro Klein, doctor en Trabajo Social por la Universidad Federal de Río de Janeiro, con postdoctorado en la Pontificia Universidad Católica de Río y también la Universidad de Oxford. Es coordinador de la red LARNA y autor de varias publicaciones científicas, libros y textos diversos sobre envejecimiento, vejez y procesos psicosociales. Él va a ser nuestro panelista central del día de mañana y ahora va a darnos sus comentarios críticos sobre las presentaciones que acabamos de escuchar. Adelante, Alejandro. Bueno, mi estimado Ignacio, antes que nada un gran saludo a ti, al doctor Ignacio Sebastián González, entiendo el Nobel Coordinador de Posgrados, a la decana Ada Vera, decana de Ciencias Sociales, mis gratos saludos, a los queridos colegas, la doctora Claudina Sabatiero, que ya está incorporada a LARNA, a la Red Latinoamericana de Investigación en Envejecimiento del Oxford Institute of Population Aging, y al doctor Sebastián Bruno, que tengo la enorme alegría de conocerlo esta noche. Bueno, felicitaciones antes que nada a la organización, a la conciencia que ponen en intentar pensar qué está sucediendo, y bueno, es un honor para mí estar aquí y contribuir al debate y poder estar mañana. Y es un honor y una alegría poder comentar algo de lo que la doctora Claudina Sabatiero y el doctor Sebastián Bruno tan generosamente han compartido con nosotros hoy. Entenderán ustedes que la presentación de los dos colegas son presentaciones de un nivel académico muy grande, muy amplio, muy vasto, que en breve tiempo creo que sería fuera de lugar pretender hacer un comentario exhaustivo, pero quiero decirles que ha sido para mí un grato placer escucharlos. Miren, ustedes, he sacado hojas de apuntes porque me ha enriquecido, me ha ayudado a pensar, me ha ayudado a rever cosas que estoy trabajando ya hace algunos años. Es decir, desde hace más o menos 4 años probablemente, estoy trabajando un tema que hoy en día es un tema de ciencia ficción, la sociedad de envejecimiento.
Por ahora es un tema de ciencia ficción, tal como lo desarrollaré mañana. Sin embargo, tal como hizo muy bien la doctora Claudina, asentado en rigurosos datos que no se pueden ignorar, y me parece que la doctora Claudina lo ha señalado asertivamente y claramente. Por un lado, lo que ella llama el derrumbe de la fecundidad. Ustedes vieron que puso el derrumbe creo que de las Torres Gemelas, del 11 de septiembre. Bien, es un tema fundamental. Efectivamente, aquí la metáfora del derrumbe es pertinente, es una metáfora que comparto, que me es grata, porque efectivamente, como voy a presentar mañana, estamos ante procesos mutacionales. Es decir, no estamos ante procesos transicionales que nos indiquen a nosotros un comienzo, un punto medio y un fin. No, estamos ante un procesos mutacionales de salto cuántico, donde lo que antes llevaba 150, 200 años, como bien lo dijo la doctora Claudina, se han desarrollado en 50 años. Ustedes entienden que en términos del desarrollo societario no es nada, 50 años. Y además, como ella dice, un tema que luego me gustaría discutir con ella personalmente, la ventana de oportunidad para Latinoamérica, no entendí si ella lo decía para Paraguay o para Latinoamérica, es de 35 años. Probablemente la doctora se refiere a Paraguay, porque, a ver, para los que no están en este tema, ventana de oportunidad es el tiempo que se establece para tomar toda una serie de medidas racionales, algunas de las cuales desarrolló el doctor Bruno, para poder enfrentar los desafíos y las exigencias a las que nos enfrenta la sociedad de envejecimiento. De hecho, la red latinoamericana en el Instituto de Oxford la armamos en el año 2007-2008, porque en aquel momento estimábamos que teníamos una ventana de oportunidad de aproximadamente entre 50 y 60 años. Como bien lo dice la doctora Claudina, y creo que es algo que no hay que olvidar, en Latinoamérica los procesos que se llaman de transición demográfica han ocurrido mucho más rápido que en el hemisferio norte, es decir, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá. Por eso, probablemente 35 años es la ventana de oportunidad de Paraguay. Estimamos que la ventana de oportunidad para América Latina toda, como conjunto, es menor, entre 30 y 25 años, y quizás vaya descendiendo por cada año que pase. Desciende por las transiciones demográficas aceleradas, aceleradísimas. La doctora Claudina lo dijo asertivamente, el derrumbe de la fecundidad, que yo mañana lo voy a retomar de manera polémica como no el derrumbe de la fecundidad, sino el derrumbe de la descendencia. Porque efectivamente la doctora Claudina se maneja en términos excelentemente bien, demográficos y matemáticos, pero yo tomo esos conceptos y hago una lectura psicosocial de lo que está sucediendo. Por otro lado, la doctora Claudina señala asertivamente otro tema, y es que hay un aumento de la expectativa de sobrevida, es decir, que en este momento puede ser de 75, de 80, de 85 años. El doctor Leeson en el instituto habla de que este siglo es el siglo de los centenarios en relación a lo que la doctora bien señala, que tenemos un proceso simultáneamente de envejecimiento de la vejez. Es decir, parecería que los viejos que van a ser cada vez más viejos, que van a predominar, son los de 80 y los de 100 años, los de 120 años. Y cómo es una sociedad de envejecimiento con viejos de 120 años. La respuesta es laxa y simple, pero problemática. No lo sabemos, porque jamás existió. Había casos excepcionales. Sófocles
tenía 90 años, pero en la generación de Sófocles la gente se moría a los 60. Sófocles era una excepción y el hijo le quería quitar la herencia porque Sófocles no se moría nunca y lo hizo llevar. Probablemente es el primer caso de edadismo que tenemos registrado históricamente. El hijo le hace una denuncia por senil y decrépito, lo lleva a los jueces le plantean la demanda del hijo y genialmente Sófocles los mira y lo único que hace es recitar de memoria su última tragedia, Antígona, tras lo cual los jueces lo levantan y victoriosamente lo llevan por Atenas. Pero bueno, hoy hay muchos Sófocles, gente de 80 a 90 años que sin ningún problema puede recitar de memoria, que están en lo que yo llamo una etapa de conversión identitaria, donde lo decrépito ya no se acompaña de lo viejo, es decir, tenemos viejos que no son viejos, no son decrépitos. ¿Cómo se le llama a los viejos que no son viejos? Bueno, puede ser personas adultas mayores, es un término, tampoco es el apropiado. Tercera edad, pero como decía el doctor Bruno, muy bien, bueno, pero tenemos la cuarta edad, está bien, pero también vamos a tener la quinta edad y la sexta edad. Entonces el término tampoco es totalmente apropiado. Ahora, en este momento donde es el auge, la moda de los derechos de igualdad, se dice, parece que lo políticamente correcto es decir, no se puede decir adultos mayores, hay que decir personas mayores, aludiendo a su condición de ciudadanía. Pero está bien, puede ser, pero todos los nombres terminan por ser incómodos o terminan por dejar afuera más de lo que permiten entender adentro. Es decir, son nombres ambiguos en relación a esto que yo decía, los procesos mutacionales tan rápidos que la doctora Claudina bien señalaba. Y quiero cerrar una idea. La ventana de oportunidad se está cerrando, no solamente cuantitativamente, porque aumenta la expectativa de vida y porque baja la fecundidad. La ventana de oportunidad está cayendo también por la ceguera obstinada que tiene el Estado y los gobiernos en entender lo que está pasando. Es decir, por un lado no entienden nada de lo que está pasando y por otro lado se ciegan a lo que está pasando y no quieren hacer las cosas que hay que hacer. Entonces, ese es un factor de déficit también de la ventana de oportunidad. Europa y Estados Unidos, como ustedes saben, han perdido su ventana de oportunidad. Sin embargo, Europa aprendió la lección y está haciendo cosas muy interesantes que mañana voy a desarrollar de forma más acentuada, más clara. Por otro lado, Ignacio, ¿estoy bien de tiempo? Tú me vas señalando, por favor. Perfecto, perfecto. Gracias, Ignacio. El doctor Bruno señala algo fundamental. La sociedad de envejecimiento tiene que ver con una sociología de la migración, con una sociología de lo migratorio. Si no, no lo entendemos. Es decir, esto implica que la sociedad de envejecimiento tiene que ver con que lo rural se va deshabitando, como se va deshabitando el lugar de niño. Bueno, lo rural y el niño se van tornando lugares vacíos, donde no hay nada, o hay muy poco, y donde van apareciendo lugares densos, extremadamente densos. Entonces, esto migratorio tiene que ver con una redistribución de la lógica de los territorios y la lógica de donde hay poco y donde hay mucho. Efectivamente, como bien lo dice el doctor Bruno, cada vez más tenemos una predominancia del urbano. La gente vive en ciudades, los hijos se van a las ciudades y a veces los padres quedan en el campo o a veces van atrás de los hijos. Pero efectivamente
si no ponemos en práctica una sociología de la migración, no vamos a entender cabalmente, y en esto estoy totalmente de acuerdo con el doctor Bruno, a la sociedad de envejecimiento. El doctor Bruno, y esto lo digo con el mayor de los respetos hacia el colega, es un hombre muy sutil. Yo siento que ha expuesto cosas muy claramente y ha expuesto cosas sutilmente, dejando un espacio para nuestro debate y para nuestra polémica. Creo entender dos cosas en su sutileza, y si me equivoco le pido todas las disculpas del mundo. Creo que el doctor Bruno hace muy bien en situar en el centro del debate de las posibles políticas que puedan existir el tema del envejecimiento activo, que a veces se llama también envejecimiento saludable. Efectivamente, es un paradigma muy fuerte, difícilmente rebatible, y es un paradigma que ha tenido muy buena fortuna porque es legitimado y legitima una ciencia que busca legitimación, la gerontología. Y esto dicho con todo el respeto del mundo a los gerontólogos. Pero creo entender, y si no estoy entendiendo mal, el doctor Bruno y yo estamos de acuerdo en que detrás hay que tener cuidado con los paradigmas, porque son construcciones sociales, y como las construcciones sociales en general no son neutras, corresponden a políticas de poder, corresponden a políticas generales o sectoriales de poder de las tribus urbanas, que es lo que aparece hoy en día en las ciudades, o de grupos de dominación. Bien, solamente aquí quiero decir que el envejecimiento activo hay que tener cuidado porque forma parte de una plataforma ideológica disciplinante que se llama el discurso sanitario, que lo hemos vivido a carne, uña y sangre en el COVID-19, cuando hemos tenido un rebrote, no del COVID, del discurso sanitario y del poder de los sanitaristas, de los médicos, que nos han dicho una vez más cómo hay que vivir, cómo hay que protegerse, que hay que estar internado, que hay que confinarse, cuando ahora resulta que sabemos que la verdad es que no es la mejor estrategia, porque confinarse genera vulnerabilidad emocional y psíquica, y la vulnerabilidad emocional y psíquica es una puerta de entrada al COVID-19. No protege, expone, pero ¿quién le discute al discurso sanitario? Un discurso con tanto éxito, que nos dice que no hay que ponerle sal a la comida, que no hay que fumar, que hay que vivir 140 años, que no tenemos derecho a enfermarnos. Bien, es difícil combatir a un discurso sanitario. Por eso, tengamos cuidado, el envejecimiento activo forma parte de un discurso sanitario que es una estrategia disciplinante de poder. Tengamos cuidado en no perder la dimensión instituyente frente a las pretensiones totalitarias instituidas de los discursos, de las prácticas y del Estado. Y efectivamente, y a pesar de los pesares, la verdad es que lo políticamente correcto en la agenda política del Estado hoy no es el envejecimiento. O sea, se habla del envejecimiento porque el tema princeps es los viejos nos hacen gastar plata y los estados se van a fundir, se van a quebrar, porque no va a haber aporte, porque no se mueren y hay que pagarles y pagarles. Bien, la agenda política que legitima al Estado hoy, la agenda política de las políticas sociales legitimadas es, como bien lo señaló el doctor Bruno, el género, la igualdad del hombre y la mujer, la violencia de género. El tema de la violencia es un tema muy importante en nuestra sociedad y mañana lo voy a retomar. Los redituables son esos temas. La vejez, los viejos, no son redituables. No son redituables porque hay dos lógicas en cómo las tribus urbanas se protegen. Una puede ser a través del Estado. El Estado protege algunas tribus urbanas
A otras no, a los viejos no los protege. Porque la otra lógica de protección de las tribus urbanas son las redes sociales. La capacidad coactiva de denuncia que tiene la red social. Y si a esa capacidad de denuncia, de coacción, se une que eso encuentra eco en los medios de comunicación, pues bien, se completa el poder. Los viejos, ¿por qué no tienen poder? Porque no usan las redes sociales para denunciar, para hacer lío, para hacer escándalo, y los medios de comunicación no replican nada o muy poco de lo que pasa con la vejez. Hubo por ahí voces aisladas que denunciaban que era un abuso totalitario confinar a la gente vieja. ¿Por qué? Si los hechos demostraron que todos los grupos eran grupos de riesgo, ¿por qué los viejos? Pues bien, como no encontraron eco en los medios de comunicación, todo quedó reprimido, acallado, censurado. Porque sí, porque en estas sociedades democráticas, lamentablemente, hay censura, lamentablemente. Y yo quiero señalar dos cosas que mañana con mucho gusto podremos seguir discutiendo. Con respecto a la política social jubilatoria o de pensión, yo mañana voy a exponer por qué creo que no es uno de los desafíos más importantes de la sociedad de envejecimiento. Y además, la verdad es que la jubilación, a pesar de lo que dicen los neoliberales, no es pérdida, es ganancia. ¿Por qué? Porque tenemos estudios que muestran que las jubilaciones a los viejos han servido como válvula homeostática a las desigualdades sociales en Latinoamérica en los últimos 30 años. Es decir, lo dijo muy bien el doctor Bruno, habló de solidaridad intergeneracional, pero a esto agreguémosle que es una solidaridad de ida y vuelta, es decir, de los más jóvenes a los viejos, pero de los viejos a los más jóvenes. Es decir, los viejos ceden parte o una parte importante de su jubilación a aquellos que están afectados por el desempleo, la carestía, los bajos salarios. Es decir, desde mi punto de vista, por supuesto discutible, la jubilación nunca es pérdida, es ganancia. Y hay que tener mucho cuidado sobre qué va a pasar en el debate de extender la edad para acceder a la jubilación. ¿Hay políticas compensatorias para aquello que la jubilación no va a poder atender más? ¿Hay políticas compensatorias para los bajos salarios, para el desempleo? Bueno. Y por último, me quedé pensando en este énfasis que hace el doctor cuando él creo que quiere que reflexionemos sobre la frase, cómo se construye el relato enunciativo, políticas de atención y cuidado. La palabra cuidado, ¿no se cuida a los niños? Si las políticas de atención y cuidado tienen este visto de legitimidad, ¿no es un término regresivo e infantilizante? ¿No será que en estas políticas que tenemos que comenzar a pensar o inventar para la sociedad de envejecimiento, no serían más bien políticas de atención y de empoderamiento o políticas de autonomización y de empoderamiento más que de atención y cuidado? Bueno, hasta aquí voy a quedar, espero no verme, creo que no me pasé del tiempo. Agradezco enormemente la oportunidad, mi reconocimiento a Ignacio, a la decana y a los expositores, el doctor Bruno y la doctora Claudina Sabatiero, y muy agradecido por esta oportunidad tan honrosa que me han dado. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muy interesante tus reflexiones y nos dejaste con muchas ganas de escucharte mañana ahondar sobre los puntos que hoy nos presentaste. Lastimosamente, como les comenté ya hace un rato, tuvimos algunos desafortunados problemitas técnicos. Eso cortó un poco nuestra transmisión en vivo, no obstante estamos grabando este seminario y va a estar
puesto totalmente a disposición de todos y todas apenas terminemos. Así que aquellos y aquellas que no tuvieron oportunidad de verlos por partes, esperamos que puedan tener toda la grabación para hacer una revisión de los puntos tan interesantes que nos compartieron cada uno de nuestros panelistas. Como tuvimos este problema técnico, tampoco tenemos en esta oportunidad muchas preguntas, por tanto lo que quisiera hacer para ir cerrando, ya que llegamos a la hora y media que nos propusimos, es darle tanto a Claudina como a Sebastián unos 5 minutos para redondear los puntos que tocaron. Estoy seguro de que las reflexiones de Alejandro detonaron un montón de ideas y reflexiones que quieren compartir con nosotros. Les pido que hagan una suerte de cierre y que por favor mantengan los 5 minutos cada uno, ¿sí? Adelante. Gracias Ignacio, gracias Alejandro, un gusto haber recibido tus devoluciones y comentarios en general. Lo rico de esta conversación amena entre colegas es poder mirar un objeto de estudio interdisciplinariamente. Respondo puntualmente solamente 2 temas para dejar el gusto de poder querer y tener más de esta serie de eventos. Respecto a lo de la ventana de oportunidad, es un tema que creo que amerita una charla igual a esta, con mucho desarrollo, porque tiene mucho por detrás. Demográficamente sí puedo responder, a Paraguay le quedan 35 años, pero solamente en materia de fórmula de cómo se calcula esa ventana. Ahora, si la pregunta es si Paraguay va a aprovechar esa ventana o si le quieren llamar bono, ahí es donde uno entra en tela de juicio de si realmente estamos cuidando a esa población que luego va a tener que hacer frente a los desafíos que se vienen en materia de población. Entonces, creo que lo de ventana de oportunidades amerita para mucha discusión y también interdisciplinariamente, mirándolo desde las políticas sociales, mirándolo desde el rol del Estado, mirándolo desde la inversión. Entonces, la ventana a Paraguay se la abrió en términos numéricos en el 2013 y se le cierra en el 2045, con lo cual en el 2055 pasa todo lo que mostré. Tentativamente, claro que esto está basado en proyecciones que tienen sus sustentos y sus hipótesis de lo que va a pasar, pero eso es lo que le estaría pasando a Paraguay. Incluso si uno hace una primera desagregación de la población en Paraguay entre área urbana y rural, recordar que Paraguay todavía tiene casi 35% de la población en áreas rurales, y retomando lo que decía Sebastián de la base de la migración, en áreas rurales Paraguay no vería esa ventana de oportunidades justamente por cómo queda después de la migración configurada la estructura de la población, y cuando uno hace el cálculo de personas dependientes sobre las independientes nunca ve esa ventana en áreas rurales, lo cual es un problema bastante grande, y tomando de base como iniciaba Sebastián su presentación. Un punto también que me gustaría referirme solamente para cerrar, porque lo vamos a conversar en profundidad mañana, es esta cuestión de las transferencias intergeneracionales. Justamente con Verónica Serafini habíamos hecho un estudio que se denomina Cuentas Nacionales de Transferencia, donde muestra efectivamente eso, y también lo muestran las evaluaciones de impacto que tiene el programa de pensión alimentaria para personas adultas mayores que comentaba Sebastián, donde hay una suerte de derrame o de devolución hacia otros grupos de esos ingresos que se generan tanto por jubilación como por pensión. Quizás un comentario final al respecto es que es muy importante poder ver no solamente en materia de cobertura, de cuántos están cubiertos, si es el 41% con pensiones no contributivas o el 10-14% en pensiones de jubilación, sino la calidad de esos saberes. Hoy una jubilación en promedio en Paraguay está dando 3 millones de guaraníes, no lo paso ahora en dólares, Alejandro, pero después lo conversamos, y una pensión alimentaria está en el orden de los 500 y tantos mil guaraníes. Entonces, si bien
llega en cobertura al 40% y la otra el 10% en materia de cuánto tiene la persona para gastar y para consumir en salud, en todo lo que necesite de atenciones, en medicamentos, en recreación. Las evaluaciones mostraban muy bien que las personas con esa pensión, no sé, tienen para ir al cementerio a visitar a su difunto marido, para comprarse un esmalte y pintarse las uñas. Hay mucho también con que mirar la heterogeneidad del envejecimiento. Lastimosamente, como la presentación era de 20 minutos, uno intenta hacer grandes números y promedios, pero al interior del grupo hay mucha heterogeneidad. Ya lo decía Sebastián, no es lo mismo una persona que llega a edades adultas en una posición económica privilegiada a otro que tiene que navegar en situación de pobreza o vulnerabilidad. Con esto cierro y agradezco mucho la posibilidad de haber compartido esta tarde con ustedes. Adelante, Sebastián. Muchísimas gracias. Muy grato en escuchar la devolución de Alejandro, que es una persona experta en estos temas y como bien mencionaba Claudina, la oportunidad también de escuchar una visión desde otro campo del conocimiento, dentro del gran marco de las ciencias sociales, pero sí desde otra mirada, otro campo. Al respecto de lo que nos planteaba, me permito disentir en cuanto a esto de que los estados, como que no están entendiendo nada de lo que está pasando y no operan. Me quedo con la acepción de lo que él seguramente va, ¿no? De no tomar la integralidad del desafío y dar una respuesta con ese arco, como corresponde y demás, sino justamente que el Estado aborda quizás sobreproblematizando y sobre respondiendo en determinados temas y con absolutas omisiones en otros, ¿sí? No voy a decir nada nuevo, hay énfasis porque hay intereses, está esta discusión que mencionaban de las edades jubilatorias, que se come casi la mayoría de los titulares, el lobby de instalación también del sector de la medicina, en un marco también de disputa generacional con la niñez, ¿no? Y toda esta discursividad de cuánto el Estado tiene que reorientar recursos de una categoría a otra, ¿sí? Que son discusiones bien interesantes y están ahí a mano para abordarlas. Me hizo sonreír dos veces. Alejandro, una con la vinculación entre el asocio del envejecimiento y socio de la migración. Vengo de estudiar justamente migraciones internacionales, en mi caso, es mi tema principal de abordaje. Y en cuanto al proceso de redistribución de lo rural, urbano, lo vinculaba más bien con la desestructuración de los mecanismos que han regido durante décadas y centenios de organizaciones familiares y del rol de las personas adultas mayores, personas mayores o como se las denomine, en el marco de los hogares. Ahí, en esa desestructuración, emerge el qué hacer para las familias, para los estados, para los propios individuos, en un marco que es históricamente nuevo, que es un marco urbano, con otras lógicas, con otros usos del entorno, con otras necesidades de empoderamiento o cuidado, depende de la perspectiva, como excelentemente bien nos marcó. Y ahí es la conexión entre esos grandes procesos, ¿sí? Migración rural urbana, y un rol de la mujer que ha cambiado drásticamente en los últimos decenios. Entra en crisis ese modelo de cuidado, por darle la etiqueta habitual, de resolución de las necesidades de las personas mayores en el marco de los hogares y las familias. La segunda sonrisa tiene que ver con las sutilezas, bueno, va de suyo que la noción del envejecimiento activo es propia del actor institucional por detrás. Como les nombrábamos, el envejecimiento activo se enmarca dentro de la Organización Mundial de la Salud y por lo tanto tiene el enfoque, la terminología y los énfasis, bueno, que han regido también
la regulación de las poblaciones, ha sido muy claro con las pandemias, y se impone esa mirada desde las ciencias de la salud, médica, gerontológica, del cuidado y la atención, y volvemos, ¿no? Hablamos en un momento de las adjetivaciones minorizantes, ¿no? ¿Quiénes son los sujetos de atención desde una perspectiva subalterna? No es un igual, o sea, después de haber pasado su vida pasa a un estatus de un adulto clase B, de segunda, que ahora es objeto o sujeto de cuidado, atenciones y demás, o que requiere empoderamiento. Bueno, hay una discusión súper interesante cuanto a la discursividad y a lo que esa discursividad genera, ¿sí? Dado los aspectos subjetivos de que el propio Estado, la cultura dominante, asocia, etiqueta, empieza a generar equivalentes de la noción de vejez, envejecimiento, a determinada edad biológica, que es absolutamente discutible, y a una figuración general. Recién mencionaba, pasando a otro tema, Claudina, respecto de esta pensión, destacar que sí, acá hay una singularidad paraguaya en el modo de abordar la seguridad de ingresos de las personas adultas mayores. Este programa es el que viene saldando la necesidad histórica de ingresos de las personas adultas mayores en un mercado históricamente informal, y todo apuntaría a que va a seguir su expansión. Y esto, como bien marcaban ambos, trae no solo un beneficio directo, individual a la persona adulta mayor beneficiaria, sino que la propia evidencia muestra que tiene todo un carácter redistributivo de cobertura de necesidades, aunque sea ese cuarto de salario mínimo, ¿sí? Hacia el propio hogar, y cómo el propio hogar, dada la particular distribución de ingresos en el Paraguay, hace que una pensión equivalente a un cuarto de salario mínimo que se le otorga a alguien que está en un hogar del primer quintil, ya con ese aporte pasa al segundo e incluso al tercer quintil. Es un cuarto de salario mínimo, pero dada una estructura de distribución del ingreso, genera esa movilidad. Y todo un despliegue territorial y de dinamización de las economías locales. Seguramente Claudina se explayará más, y es algo que ella viene también trabajando desde la academia. A mí me tocó trabajar en ese programa desde adentro, pero es bien notable lo que nos da la evidencia. Nada, todo lo que tenía anotado va por ese lado. Me quedo especialmente con la rediscusión de lo que de este significante vejez y todo lo que nos trae a colación desde todas estas ópticas. Me quedo aquí y les vuelvo a agradecer. Bueno, muchas gracias Sebastián, muchas gracias Claudina, muchas gracias Alejandro. Con esto entonces vamos cerrando esta primera jornada de nuestro seminario, y invitamos a todos y todas a que mañana se conecten, a que puedan revisar y rever este seminario que quedará colgado en el Facebook de la FATSO. Hasta aquí entonces nuestra transmisión. Muchas gracias a todos y todas.